Paz y bien, hermanos. Jesús se pronuncia. ¿Quién es su discípulo? El que pierde la vida por él. Homilía para el domingo 24 del tiempo ordinario en este año del ciclo B, escuchando el Evangelio de San Marcos. Hoy nos corresponde el capítulo 8 y la sección que va del versículo 27 al 35. Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y él les conminó a que no hablaran a nadie de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Palabra del Señor. Hermanos, para entender en profundidad el Evangelio, tenemos que partir de un principio muy simple y muy fecundo. Jesús está todo entero en cada una de sus palabras. Jesús está todo entero en cada una de sus frases. Jesús está todo entero en cada una de esas pequeñas composiciones que ha podido componer el evangelista. Desmenuzando el Evangelio de hoy, vemos que hay una sencilla y natural composición de 4 momentos, distribuidos según la dinámica misma de la narración. Veámoslo. Primer momento. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta provocada por Jesús, a la que sigue la confesión de los apóstoles, con Pedro a la cabeza. Segundo momento. Primera profecía, decidida, clara y abierta de la pasión, muerte y resurrección. 3 palabras que juntas componen el misterio pascual. Tercer momento. Intento de Pedro de cambiar el camino de Jesús por otro más razonable, suprimiendo la cruz. Cuarto momento. Declaración absoluta de Jesús sobre quién es el verdadero discípulo. Declaración que hace Jesús ante sus discípulos y ante la gente. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Emplazándonos al último día cuando Él venga con la gloria de su Padre. Estos 4 momentos juntos, inseparables, nos dan la efigie de Jesús y el camino de Jesús para todos sus discípulos.
Para mí, en concreto, en este momento de la vida y en este lugar de la historia en que, por la providencia de Dios, me ha tocado vivir. Con brevedad vamos a hacer una reflexión sobre cada uno de estos momentos. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Es muy interesante constatar que Jesús es calificado por la gente sencilla y bien intencionada como un gran profeta. Hacía siglos que había cesado la profecía, pero Dios visitaba ahora a su pueblo con este gran profeta que podía compararse con Elías, el mayor de todos los profetas de Israel, si dejamos a un lado la figura y la misión de Moisés. O también este hombre podría ser acaso Juan el Bautista, que fue comparado con Elías. Pero Jesús está más allá de los profetas, más allá de Juan el Bautista. Jesús es identificado por Pedro como el Mesías, el esperado, el anunciado, y esto es verdad. Solo en calidad de Mesías Jesús puede congregar a estos discípulos para los tiempos nuevos y definitivos. Solo en calidad de Mesías, el último enviado de Dios, se puede dar la vida por Jesús, que abre el camino nuevo de la fe. Pero aquí se interpone un contraste total. El Mesías en que sueña el pueblo, incluidos también los discípulos, y el Mesías que lleva dentro de Jesús, siguiendo los cantos del siervo de Yahvé, como hemos leído, uno de ellos, en la primera lectura. Aquí Jesús, con plena libertad, nos da su identidad de hijo y de Mesías. El rechazo, la muerte y el triunfo más allá de la muerte. Este es el Mesías. Pedro no puede aceptar esa ruta indigna del Maestro y con palabras severas increpa a Jesús. Pero Jesús contesta con palabras no menos tajantes. Pedro en este momento es Satanás, el tentador que destruye los planes de Dios. ¿Qué significa la frase que enuncia este rechazo? Tú piensas como los hombres, no como Dios. Tremenda frase que nos pone alerta frente al humanismo de hoy que quiere contemporizar la fe con los meros gustos fáciles, acaso hasta inocentes, que brotan de los proyectos de los hombres. Pensar como los hombres y pensar como Dios serán dos pensamientos opuestos. Según la palabra terminante de Jesús, pueden ser, y lo son. En esta dialéctica entre los pensamientos humanos y el pensar de Dios, llegamos al final. El pensamiento de Dios se ha visto en la vida y en la muerte del Hijo de su amor, y continúa mostrándose en la vida de los genuinos discípulos. Aquí Jesús nos da la identidad de su discípulo, de todo discípulo, no de una élite de discípulos. Ser discípulo de Jesús significa jugarse la vida entera a perderla. Exactamente, perder la vida. Fíjense cómo comienzan las palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Lo grave de todo esto es que Jesús planea tal situación como situación inherente al discipulado. ¿Quién es discípulo? El que ha muerto por Jesús como Jesús ha muerto por nosotros.
Nadie puede barruntar esa intimidad divina que Jesús quiere establecer en este designio de comunión, de vida y de muerte. Y muerte con Jesús y desde Jesús. No podemos avergonzarnos de Jesús en medio de esta generación adúltera y pecadora. Son frases extremas que el Señor dice, descalificando la sociedad en que vive, hostil a su mensaje. Hermanos, el final es sublime. Jesús a la altura de Dios, Jesús que viene en la misma gloria del Padre, Jesús que viene con sus santos ángeles a premiarnos por nuestra fidelidad. ¿Podríamos expresar un destino más enaltecedor? Es el destino que Jesús nos ha merecido. Nuestra súplica final es estremecida. Jesús, que yo nunca me avergüence de ti, para que tú nunca te avergüences de mí. Amén.